Bueno, ahora vamos a ver un nuevo ejemplo de función de polinómica de primer grado. ¿Ah? Ahí vemos un sistema de ejes, eje horizontal, eje vertical. Ahí, con rojo está representada una recta, ¿sí? Que es el gráfico de una función. ¿Ah? Sabemos que va a ser una función de primer grado, porque todas las funciones de primer grado tienen como representación gráfica una recta, ¿sí? Y, y también esta recta es el gráfico de una función, porque para cada valor que tome en el eje horizontal, en el eje donde se representa la variable independiente, para cada valor en este eje horizontal, ¿sí? Puedo encontrar una imagen en el eje vertical, ¿sí? Y una única imagen, ¿ah? Eso es importante. Entonces, este gráfico, esta recta corresponde al gráfico de una función de primer grado. ¿Ah? El tema es, ¿cuál es la expresión analítica de la función? ¿Sí? Y tenemos algunas opciones que yo le voy a dar. Podría ser que la expresión analítica de la función sea h de x, la función h, perdón, la expresión que corresponde a esta representación gráfica es la función h, cuya expresión es h de x igual a 3x menos 1. Podría ser, no sé, ¿sí? Otra opción que les doy es que el gráfico que está acá dibujado corresponde a la función f, ¿sí? Que es f de x igual 3x menos 2. No sé si es ese o no. ¿No? Y otro gráfico otra opción es que este gráfico corresponde a la función m, cuya expresión analítica es m de x igual 2x menos 2. Quiero que en ninguno de los tres casos use el dominio ni codominio, porque de ahora en adelante cuando trabajemos con funciones polinómicas y no aclaremos dominio y codominio, ya sabemos que va a ser dominio y codominio el conjunto de los números reales, ¿no? Entonces, tenemos que ver esta recta, ¿sí? Que es el gráfico que corresponde a una función polinómica de primer grado, ¿sí? ¿A cuál de estas tres corresponde? Si la función h, la función f o la función m. ¿No? Entonces, lo que me gustaría es que ustedes hagan una pausa ahora en el video y piensen, a ver, ¿cuál de estas tres corresponde a este gráfico? ¿Sí? Sabiendo que, obviamente, acá esto es bastante predecible, que acá es 1, 2, 1, 2, menos 1, menos 2. Es obvio porque no lo puse, pero está. ¿Sí? Entonces, queremos ver a cuál de estas funciones corresponde este gráfico. ¿Sí? Piensen un ratito y después vuelven a mirar el video. Bueno, y ahora lo vamos a hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a pensar primero qué necesitamos nosotros, qué información necesitamos nosotros tener para poder representar gráficamente una función de primer grado. Supónganse que queremos representar la función h, ¿no? La primera. ¿Sí? ¿Qué datos preciso yo? Y bueno, hoy habíamos visto que puedo armarme una tabla de valores y darle valores y decir, bueno, si yo conozco dos puntos del gráfico, ya puedo trazar la recta, que es el gráfico de la función. ¿Sí? Pero eso haciendo una tabla de valores. O puedo usar, ¿sí? Dos puntos estratégicos que, que pueda calcular. Dos puntos de gráfico estratégicos, que uno es el punto de corte con el eje X, ¿sí? Y el punto de corte con el eje Y, ¿ah? Que son el valor de raíz, en un caso en el eje X, y el valor de ordenada cuando lo identifico en el eje Y. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿tá? En el primer caso, vamos a decir, vamos a trabajar primero, porque acá puse una raya, vamos a considerar primero la función h, que es la expresión de h, ¿sí? Es h de x igual 3x menos 1. ¿Ah? Entonces, podemos ahora decir, bueno, yo sé que, ¿sí? Cuando el gráfico de esta función corte al eje x, ¿sí? El valor que va a tener en el eje x, ¿sí? Va a ser la raíz. ¿Ah? El punto de intersección con el eje x tiene como sisa la raíz. ¿Sí?
y el punto de corte con el eje Y tiene como ordenada, ¿sí?, el valor de ordenada en el origen. Entonces los puedo calcular. Para decir, bueno, y ahí tienen que empezar a recurrir a los apuntes de cosas que hayan apuntado antes. ¿Cómo se calcula la ordenada en el origen? ¿Sí? La ordenada en x igual 0. Bueno, pues agarra y dice, bueno, ¿cuál es la ordenada en x igual 0? ¿No? Ya lo habíamos visto. ¿Cómo se calcula? Y bueno, si es la ordenada en x igual 0, a x le doy valor 0. ¿Sí? Calculo h de 0 igual 3 por 0 menos 1. ¿Sí? Es igual a menos 1. ¿Ah? Y eso como ustedes lo recuerdan de otros años, que la ordenada en el origen siempre es el término independiente, en una expresión polinomial. Entonces, la ordenada del origen en el primer caso es menos 1. ¿Qué significa? Que cuando tracemos el gráfico de la función h, ¿ah?, estoy dibujando un croquis que se ve un poquito, ¿ah?, va a cortar al eje vertical en menos 1. Vamos a hacerlo un poquito más. Cuando trace el gráfico de la función h, ¿sí?, va a intersectar al eje vertical en un punto de ordenada menos 1, que es por acá. ¿Sí? Ahora, ¿es coherente que esta expresión, ¿sí?, corresponda a esta representación gráfica? Y no. ¿Por qué? Porque con esta expresión, si calculamos la ordenada del origen, es 1. ¿Sí? Que sería la ordenada del punto de intersección con el eje vertical. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Si nosotros miramos el gráfico acá, vemos que, ¿cuánto tiene que ser la ordenada en el origen? Este punto del gráfico tiene ordenada menos 2. O sea que la ordenada, ¿sí?, de la función que corresponda a esta representación tiene que ser menos 2, la ordenada del origen. ¿Ah? Entonces, ya ese caso lo podemos descartar. ¿Por qué? Porque calculando acá vemos que la ordenada del origen es menos 1, o la ordenada en x igual 0. ¿Ah? Digo ordenada en el origen, no es un término que esté muy correcto, pero se acostumbra a llamarlo así. ¿Ah? Entonces, la primera, ¿sí?, ya podemos descartar. ¿Sí? Entonces, el gráfico que nosotros tenemos no corresponde a la función h. ¿Por qué? Porque la ordenada en x igual 0 para esta función es menos 1, y acá vemos que es menos 2. ¿No? Bueno, ahora, ¿qué pasa con la segunda? La función f. ¿Sí? Vamos a escribirla acá, para tenerla más presente. F de x igual 3x menos 2. Ustedes me pueden decir, esa sí tiene ordenada en x igual 0, tiene ordenada en x igual 0 igual a menos 2. Y es cierto, ¿no? Si calculamos la ordenada en x igual 0, ¿sí?, hacemos f de 0, dividimos x por 0 y nos queda 3 por 0 menos 2. ¿Sí? Hacemos la cuenta, queda f de 0 igual 3 por 0, 0, menos 2, menos 2. Entonces quiere decir que cuando el gráfico de la función f, ¿sí?, vamos a dibujarlo acá, ¿sí?, cuando el gráfico de esta función f intersecta el eje vertical, lo va a hacer en el punto de ordenada menos 2. ¿Sí? Vamos por acá. Entonces, por ese punto va a pasar el gráfico de esta función f. Pero ¿qué pasa? No nos alcanza para decir que este gráfico corresponde a esa función. ¿Por qué? Porque puede pasar por este punto y puede estar en distintas posiciones. ¿Sí? Entonces, nos hace falta determinar otro punto del gráfico. Y para eso nosotros habíamos visto que podíamos utilizar o calcular la raíz. ¿Sí? El valor de la raíz es el valor de abscisa del punto que el gráfico corta el eje X. ¿Ah? Entonces, para confirmar si corresponde o no esta función a este gráfico, tendríamos que calcular la raíz. ¿Ah? Y ahí ustedes tienen que recordar qué es la raíz. ¿Sí? Y sacarse un apunte, y que ese apunte les sirva para todos los otros posibles casos que les genere duda. La raíz es el valor de x para el cual la imagen es 0. ¿Sí? Entonces, si yo quiero un valor de x para el cual
la imagen sea 0, lo que tengo que resolver es 3x menos 2 igual 0. Capaz que alguno se acuerda de años anteriores que para calcular la raíz hay que igualar a 0. Bueno, es eso. ¿Pero por qué? Porque uno lo que busca es el valor de x para el cual la imagen en la función se iguala a 0. Y eso significa resolver esa ecuación. Ahora, ¿cómo resuelvo esa ecuación? Vamos a hacerlo más chiquito y vamos a escribirla un poquito, porque si no, no va a entrar. ¿Sí? 3x menos 2 igual 0. Eso tengo que resolver. ¿Ah? Entonces, puedo despejar x, ¿sí? Con método de resolución. 3x igual a, cuando transponemos el menos 2, ¿sí? Lo transpongo haciendo la operación opuesta, inversa, perdón, y queda más. ¿Ah? Después, x, el 3 está multiplicando a la variable, a la incógnita en este caso, ¿sí? Entonces, cuando lo transponemos, pasa dividido 3. ¿Ah? Entonces, x es igual a 2 tercios. ¿Ah? 2 tercios es un número racional. ¿Ah? Si quiero tener una idea de aproximadamente cuánto es, bueno, 2 tercios es 0,666666 y es un número periódico. ¿Ah? Entonces, lo que puedo encontrar acá es una expresión decimal, ¿sí? Para ese número que es periódico. ¿Ah? Entonces, 2 tercios sería aproximadamente 0,66666. ¿Ah? Perdón, 2 tercios es aproximadamente 0,6, si lo quiero expresar como un decimal exacto. ¿Ah? Pero es un decimal periódico. ¿Ah? Entonces, ahora lo que vamos es, esa raíz que está ahí, ¿es coherente con lo que habíamos visto? Es decir, este gráfico puede corresponder a esa función. Y si vemos, acá obtuvimos una raíz de 2 tercios, y acá la raíz no es 2 tercios. ¿Cuánto es la raíz acá? Bueno, todos capaz están diciendo que la raíz es 1. Sí, es 1. Entonces, cuando uno mira este gráfico, dice, bueno, ¿cuál es la ordenada del origen? O la ordenada en el punto de corte con el eje vertical, ¿no? Menos 2. ¿Cuánto es la abscisa cuando en el punto de corte con el eje horizontal? O sea, la raíz es 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, la ordenada sí coincide, pero la raíz no. O sea que este gráfico tampoco corresponde a la función f. No. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Bueno, obviamente ustedes pueden decir, bueno, por descarte el tercero. Bueno, pero habría que confirmarlo también, ¿sí? Más allá de que es el único que nos queda, ¿no? Pero es un ejemplo para discutir. Entonces, m de x igual 2x menos 2. Esa es la expresión analítica de una función de primer grado y queremos confirmar que corresponde a este gráfico, ¿sí? Entonces decimos, bueno, entonces puedo calcular la ordenada en x igual 0, ¿no? ¿Cómo? Haciendo ordenada en x igual 0, ¿sí? ¿Qué hacemos? Hacemos m de 0. Es 2 por 0 menos 2. ¿Cuánto da eso? 2 por 0, 0. Y m de 0 es igual a menos 2. ¿Sí? Entonces, la ordenada en el origen, o la ordenada en x igual 0, coincide con este valor. ¿Sí? Está bien. Con la abscisa del punto de corte del gráfico que tenemos con el eje vertical. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa? Necesitamos más. Ya vimos que solo con que la ordenada en x igual 0 coincida no nos alcanza. Vamos a ver qué pasa con la raíz en este caso. ¿Sí? Bueno, la calculamos. Decimos, la raíz es el valor que tiene que tener x para que la imagen en la función m me dé igual a 0. Es decir, para que 2x menos 2 tenga que ser igual a 0. Esta idea de raíz tiene que estar bastante interiorizada. ¿Sí? Así que quien no la tiene, ya sabe que es necesario. Entonces, necesitamos resolver esta ecuación para encontrar la raíz. Bueno, capaz que uno ya intuyó y dice, bueno, si a x vale 1, hago 2 por 1 a 2, menos 2, 0. No preciso despejar todas las x. Puedo, puedo, mentalmente, resolverlo. Confío en lo que, 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 en lo
en las cuentas que hago mentalmente y digo, bueno, x tiene que ser 1. ¿Está? Bueno, entonces, este es el valor de la raíz, 1. Quiere decir que el gráfico de la función m corta el eje x en un valor de alcista 1. Entonces, vengo acá y digo, bueno, coincide también la raíz. Entonces, vemos que la ordenada, ¿sí? Cuando calculamos la ordenada en x igual 0 y la raíz, coincide con la información que nos da el gráfico. ¿Ah? Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que el gráfico de esta función, ¿sí? Es este. ¿Ah? Entonces, este que está con rojo es el gráfico de la función x, ¿sí? Que es una recta de primer grado, y bueno, como una recta queda determinada por 2 puntos, ¿sí? Conociéndose estos puntos, sabiendo que coinciden estos puntos particulares, ¿ah? Ya puedo afirmar que este gráfico corresponde a esta función. ¿Entendido? Bueno, hasta ahí sería el segundo ejemplo.